Hubo una noche en que Cristina Saralegui se sentó frente al espejo de su camerino, con los reflectores apagados por primera vez en 2 décadas, y no reconoció a la mujer que la miraba. No porque hubiera envejecido. No porque estuviera enferma. Sino porque durante 21 años esa mujer había sido un programa de televisión y el programa ya no existía. La habían votado. Así, sin ceremonia, sin fiesta de despedida, sin los 2 años que le faltaban para retirarse con dignidad. La cadena que ella había ayudado a construir la descartó como se descarta una línea de presupuesto que ya no conviene. Y lo hicieron cuando tenía 63 años, cuando ya no podían sacarle más. Pero eso no fue lo que nadie le perdonó. Lo que nadie le perdonó fue todo lo que vino antes. Las decisiones que tomó, las batallas que eligió pelear, las veces que dijo que no cuando todos esperaban que dijera que sí. Lo que nadie le perdonó fue que una mujer cubana, exiliada, sin título universitario, sin el respaldo de ningún hombre poderoso detrás, se convirtiera en la figura más influyente de la televisión hispana durante más de 2 décadas. Y que lo hiciera sin pedir disculpas por ello. Esta es la historia que la industria preferiría que olvidaras. Hoy vas a conocer 4 momentos que definen quién fue realmente Cristina Saralegui, y cada uno es más incómodo que el anterior. Primero, lo que hizo en televisión que sus propios colegas nunca pudieron perdonarle, aunque nunca lo admitieron en público. Segundo, los enemigos que fabricó precisamente porque era demasiado buena en lo que hacía. Tercero, el silencio que le costó más caro que cualquier escándalo. Y cuarto, lo que ocurrió después de que la borraron de la pantalla y por qué ese capítulo revela más sobre la industria que sobre ella. Te voy a avisar cuando llegue cada uno. Pero antes de hablar de lo que no le perdonaron, necesitas entender lo que construyó. Porque es imposible comprender la magnitud de la traición sin entender primero la magnitud del logro. Y el logro de Cristina Saralegui no fue simplemente tener un programa exitoso. Fue cambiar para siempre lo que la televisión en español creía que podía decirse, mostrarse y confesarse frente a una cámara. En 1989, cuando Univisión le ofreció conducir un talk show en horario estelar, nadie apostaba por ella. Venía del mundo de las revistas. Sabía escribir, sabía editar, sabía construir una historia en papel. Pero la televisión era otra cosa. La televisión no perdona los nervios, no admite correcciones, no espera a que encuentres la palabra exacta. La televisión te expone en tiempo real y te juzga en tiempo real. Los primeros meses fueron exactamente tan brutales como todos predijeron. Los ejecutivos dudaban. Los críticos la destrozaban. Otros conductores, hombres en su mayoría, esperaban con una sonrisa apenas disimulada que el experimento fracasara. No fracasó. Lo que Cristina entendió desde el principio, y que sus rivales nunca comprendieron, era simple y devastador. Ella conocía a su audiencia porque era su audiencia. Sabía lo que las mujeres latinas necesitaban escuchar porque ella misma lo había necesitado. Y entonces hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Abrió la puerta de los secretos que las familias latinas guardaban en la cocina y los trajo al centro de la pantalla. Había temas que la televisión hispana de esa época trataba como si no existieran. La violencia doméstica. Las adicciones. La salud mental. La infidelidad. La homosexualidad. Los secretos de familia que se heredaban de generación en generación sin que nadie los nombrara en voz alta. Eran los temas que las mujeres discutían en susurros con sus amigas más cercanas, los que los hombres descartaban como exageraciones, los que los curas aconsejaban perdonar y olvidar sin más explicación. Cristina los puso en televisión nacional. No con delicadeza. No con eufemismos. Con nombres, con testimonios, con expertas y con el tipo de franqueza que incomoda a quienes prefieren que ciertas cosas sigan sin decirse. Y el público respondió de una manera que los ejecutivos no habían calculado porque nunca habían tomado en serio a esa audiencia. Las cartas llegaban por miles cada semana. Mujeres que escribían desde ciudades pequeñas de Texas, desde apartamentos en Queens, desde ranchos en Jalisco que captaban la señal por satélite. Mujeres que decían que por primera vez en su vida habían escuchado a alguien describir exactamente lo que vivían. Que gracias a un episodio del programa habían buscado ayuda. Que gracias a escuchar a otras habían encontrado el valor de salir de una relación que las estaba destruyendo. Eso no era entretenimiento. Era un servicio público disfrazado de televisión. Y precisamente por eso empezaron los problemas. Porque hay personas que ganan cuando ciertas cosas no se dicen.
Hay industrias enteras construidas sobre el silencio de las mujeres. Hay hombres poderosos cuya autoridad depende de que nadie haga las preguntas que Cristina hacía cada semana frente a millones de espectadores. Y cuando una mujer con micrófono y audiencia masiva empieza a nombrar lo que no debe nombrarse, esos hombres reaccionan. No siempre de frente. Rara vez de frente. Lo hacen con rumores. Con exclusiones sutiles. Con la decisión de no invitar a ciertos foros, de no incluir en ciertos proyectos, de hablar en voz baja en las reuniones donde se toman las decisiones que importan. Lo hacen de la manera en que la industria del espectáculo siempre ha castigado a las mujeres que no se conforman, lentamente, sistemáticamente, con una sonrisa en la cara. Cristina lo sabía. Lo había visto desde niña, cuando su propio padre eligió pagar la universidad de su hermano en lugar de la de ella porque, según él, el hijo de alguien la mantendría. Había aprendido desde los 18 años que el mundo tiene maneras muy eficientes de decirle a una mujer que ocupe menos espacio. Pero Cristina nunca aprendió a ocupar menos espacio. Y eso era exactamente lo que nadie le perdonaba. Los ratings subieron. Después se dispararon. El show de Cristina se convirtió en el programa más visto de la televisión hispana. 12 premios Emmy. 100 millones de hogares en 18 países. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la primera para una personalidad de la televisión hispana. Una encuesta de People en español la declaró la personalidad más confiable de la pantalla, por encima de Oprah Winfrey en su propio territorio. Ese último dato es el que más molestó a cierta gente. Más confiable que Oprah. En casa de Oprah. Hay un momento que muy pocos recuerdan y que dice todo sobre lo que Cristina representaba para sus colegas de la industria. No es un momento de gloria ni de escándalo. Es un momento pequeño, casi invisible, que ocurrió en una reunión de ejecutivos a principios de los 90 y que una persona presente contó años después en privado. Alguien mencionó los ratings de Cristina. Los números eran extraordinarios. La sala quedó en silencio un momento y entonces uno de los hombres presentes dijo, con una calma que era en sí misma una forma de violencia, no entiendo qué le ven. No entiendo qué le ven. Esa frase resume perfectamente la relación que la industria tuvo con Cristina Saralegui durante 21 años. Sus números eran irrefutables. Su impacto era medible. Su audiencia era leal de una manera que ningún consultor de marketing podía explicar con una fórmula. Y aún así, en los pasillos donde se tomaban las decisiones, había hombres que nunca entendieron qué le veían. O quizás sí lo entendían. Quizás lo entendían perfectamente y eso era exactamente el problema. Porque lo que las mujeres latinas le veían a Cristina era algo que esos hombres no podían darles y que tampoco querían que nadie les diera. Le veían la verdad. No la verdad cómoda de los programas de cocina y las telenovelas donde todo termina bien y los problemas se resuelven con un matrimonio. La verdad incómoda de sus propias vidas. La que no aparece en los libretos pero sí aparece en las mañanas cuando el espejo no miente. Eso era lo que Cristina ponía en pantalla cada semana. Y eso era lo que ciertos sectores de la industria nunca le perdonaron. El problema no era solo ideológico. Era económico. Un programa que habla de violencia doméstica, de adicciones, de salud mental, de sexualidad, incomoda a cierto tipo de anunciantes. Las marcas que construyen su imagen sobre la familia perfecta, la casa impecable. La mujer sonriente que nunca tiene problemas reales no quieren que su logotipo aparezca junto a una mujer que llora frente a las cámaras contando que su esposo la golpea. Hubo presiones de anunciantes. Hubo reuniones incómodas. Hubo episodios que se editaron, temas que se postergaron, invitados que desaparecieron de la programación sin explicación pública. Cristina habló de algunas de estas presiones en entrevistas dispersas a lo largo de los años, siempre con la misma mezcla de indignación contenida y pragmatismo que la caracterizaba. Cedió en algunas cosas, en las que no pudo evitar ceder. Pero en las que podía pelear, peleó. Y la batalla más documentada, la que quedó registrada en un libro con nombres y fechas, fue la que tuvo con el hombre que controlaba lo que 80 millones de mexicanos veían en televisión. Emilio Azcárraga Milmo. El Tigre. El dueño absoluto de Televisa. El hombre que había destruido carreras con una sola llamada. El hombre ante quien nadie, absolutamente nadie en la industria latina, se atrevía a decir que no. Hasta que llegó Cristina. La reunión está documentada. No es un rumor, no es una leyenda de los pasillos de Televisa.
Está en un libro, con nombres, con fechas, con las palabras exactas que se dijeron en esa oficina de la Ciudad de México donde el tigre recibía a los que él consideraba sus súbditos. Cristina no era su súbdita. Pero él todavía no lo sabía. A principios de los 90, el show de Cristina comenzó a transmitirse en México a través de la señal de Televisa. El contenido causó exactamente el tipo de reacción que causa cuando la verdad irrumpe en un espacio que estaba diseñado para la comodidad. Los periódicos publicaron titulares furiosos. La Unión Nacional de Padres de Familia protestó formalmente. Grupos conservadores exigieron que el programa fuera retirado del aire. El ruido llegó hasta el tigre. Cuando Azcárraga citó a alguien en sus oficinas, esa persona llegaba con la actitud de quien va a recibir una orden. Llegaba preparada para escuchar, para sentir, para agradecer incluso si lo que recibía era un castigo. Así funcionaba el poder en ese mundo. Así lo había visto funcionar toda su carrera. Cristina hizo el viaje de Miami a la Ciudad de México con horas para pensar. No en cómo ceder. En cómo no hacerlo. Lo que el tigre le dijo cuando entró a esa oficina fue directo, como era su estilo. Le pidió que hiciera un programa fresa. Conservador, suave, inofensivo. Un programa que no incomodara a nadie, que no hiciera preguntas difíciles, que no sacara a la luz lo que las familias preferían mantener oculto. Le estaba pidiendo que dejara de ser ella misma. La respuesta de Cristina es la que quedó grabada en la historia. Mire, Emilio, mi programa de fresa no tiene ni las semillas. El tigre soltó una carcajada. Nadie le hablaba así. Absolutamente nadie. Pero Cristina no había terminado. Le explicó con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones que su programa era para su gente en Estados Unidos, que los temas que tocaba eran una realidad que esa comunidad enfrentaba todos los días. Y que él tenía exactamente dos opciones, mantener el programa al aire tal como era, o cancelarlo. No había tercera opción. No había negociación. No había versión suavizada del show de Cristina. Azcárraga la movió del Canal 2 al Canal 9. Era un castigo, una manera de demostrar que el poder seguía siendo suyo. Pero años después el Canal 9 se transformó en una red nacional y Cristina estaba en horario estelar cuando eso pasó. Había ganado sin moverse un centímetro. Lo que esa historia revela no es solo el carácter de Cristina. Revela algo sobre la industria que es incómodo de admitir. Revela que el éxito de una mujer, cuando es demasiado grande y demasiado independiente, se convierte en una amenaza que los hombres poderosos necesitan controlar. No porque el programa fuera malo, sino porque era demasiado bueno y demasiado suyo. Aquí llega la primera de las cosas que nadie le perdonó y que raramente se menciona en las semblanzas oficiales. Cristina Saralegui habló de homosexualidad en televisión hispana cuando hablar de homosexualidad en televisión hispana era un acto que podía destruir una carrera. No lo hizo una vez como experimento. No lo hizo con la cautela de quien mete un pie en agua fría para ver la temperatura. Lo hizo de frente, con regularidad, con la misma naturalidad con que hablaba de cualquier otro tema que afectara a su audiencia. Invitó a hombres gay y mujeres lesbianas a sentarse en su sofá y contar sus historias. Habló con sus familias. Habló con sus parejas. Trató el tema con la misma dignidad con que trataba cualquier otro. En los años 90, en la televisión hispana, eso era revolucionario. Y para ciertos sectores, era imperdonable. Las cartas en contra llegaban también. No solo las de apoyo. Llegaban cartas furiosas de personas que acusaban a Cristina de destruir los valores de la familia, de promover lo que ellos llamaban perversiones, de usar su plataforma para corromper a la juventud latina. Llegaban presiones de grupos religiosos, de organizaciones de padres, de políticos que encontraban en su programa un blanco conveniente para demostrar su propia virtud. Cristina no cambió su programación. Lo que sí cambió fue la percepción que ciertos sectores de la industria tenían de ella. Pasó de ser una conductora exitosa a ser una conductora controversial. Y en la televisión comercial, controversial es una palabra que los departamentos de ventas odian porque los anunciantes nerviosos reducen presupuestos y los presupuestos reducidos cuestan empleos y los empleos perdidos crean enemigos que no olvidan. Pero hay algo más en esta historia que casi nadie menciona. En 1996, cuando el mundo del espectáculo latino todavía procesaba el impacto de la muerte de Selena, cuando la comunidad hispana en Estados Unidos vivía un momento de visibilidad y vulnerabilidad simultáneas, Cristina hizo algo que sus colegas recordaron durante años.
Habló públicamente de su apoyo a los derechos de la comunidad LGBT en un momento en que ninguna figura de su tamaño en la televisión hispana se había atrevido a hacerlo con tanta claridad. No lo hizo para generar rating. Lo hizo porque lo creía. Esa distinción es importante. Porque en la televisión hay conductores que tocan temas difíciles porque saben que generan audiencia, y hay conductores que los tocan porque genuinamente creen que deben tocarse. Los primeros abandonan esos temas cuando los números bajan. Los segundos no. Cristina no los abandonó. Y el precio que pagó por esa coherencia fue real, aunque nunca aparezca en los resúmenes de su carrera. Hay una conversación que Cristina tuvo con su hija Titi que resume mejor que cualquier estadística lo que costó construir lo que construyó. No es una conversación que Cristina haya contado en detalle en entrevistas. Es el tipo de conversación que existe en los espacios entre lo que se dice públicamente y lo que se vive en privado. Titi creció viendo a su madre en televisión. Creció sabiendo que los días de su madre pertenecían al programa, que las noches de su madre pertenecían a la preparación del siguiente programa, que los fines de semana de su madre pertenecían a la industria que la necesitaba disponible en todo momento. Cristina lo admitió en una de sus últimas entrevistas con una honestidad que duele escuchar. Dijo que estaba aprendiendo ahora, a los 70 y tantos años, a ser madre, a ser abuela, a hacer todo lo que no pudo ser cuando estaba trabajando hasta la pelusa. Esa frase, trabajando hasta la pelusa, no es una metáfora. Es una confesión. El éxito que la industria le negó a su madre cubana se lo negó también a sus propios hijos, pero de otra manera. No por machismo, no por pobreza, no por exilio. Por la misma máquina que la había encumbrado. Por los ratings que exigían presencia constante, por los anunciantes que demandaban continuidad, por la audiencia que la necesitaba disponible todas las semanas sin excepción. 100 millones de espectadores. Y sus propios hijos creciendo con una madre que llegaba tarde a la cena. Esto es lo que la industria no pone en los homenajes. Esto es lo que no aparece en las ceremonias de premiación cuando entregan los Emmy. El costo humano del éxito cuando ese éxito se construye en una industria que no fue diseñada para que las mujeres triunfaran y que por eso les exige el doble para demostrar que merecen estar ahí. Cristina pagó ese costo sin quejarse públicamente durante décadas. Pero su hijo John Marcos lo pagó también, de una manera que casi no tiene regreso. Desde pequeño había señales que Cristina reconoció después, cuando ya tenía nombre para lo que su hijo vivía. Algo andaba mal y ella no sabía qué era. La industria que consumía su tiempo y su energía no dejaba espacio para sentarse a entender qué ocurría con un niño que se comportaba de manera que no encajaba con ningún patrón que ella conociera. A los 19 años, John Marcos llegó al quinto piso de un estacionamiento y miró hacia abajo. Lo que ocurrió en ese estacionamiento no es solo la historia de un joven en crisis. Es la historia de lo que pasa cuando una familia construye su vida alrededor de una industria que no tiene horario, que no tiene límites, que no pregunta si los hijos están bien porque los hijos no aparecen en los contratos. John Marcos no saltó. Eso es lo primero que hay que decir, porque la historia de lo que ocurrió en ese estacionamiento no es una historia de tragedia. Es una historia de lucidez extraordinaria en el momento más oscuro. En lugar de saltar, se subió a su carro. Encendió el motor. Manejó hasta el hospital Larkin, que estaba en la esquina de la casa de su madre. Subió al piso psiquiátrico. Y él solo se firmó y se quedó ahí. 19 años. En medio de una crisis que le gritaba que no había salida. Y tuvo la claridad de manejar hasta un hospital y firmar su propia entrada. Cristina lo contó años después en una entrevista y hay algo en la manera en que lo cuenta que es difícil de escuchar sin que algo se mueva por dentro. Hay dolor, sí. Pero hay también un orgullo que no puede ocultar. Fíjate cómo es mi hijo, dijo. Él solo se firmó y se quedó ahí. Ese orgullo no es el de una madre que no entiende la gravedad de lo que ocurrió. Es el de una madre que entiende perfectamente lo que su hijo logró en ese momento. Reconocer que necesitaba ayuda cuando todo dentro de él le decía que no había ayuda posible. Tomar la decisión de salvarse cuando la alternativa estaba ahí, a un paso, literalmente. Pero lo que vino después del hospital fue la segunda parte de la crisis, la que Cristina vivió en silencio durante meses mientras el show seguía al aire y la audiencia no sabía nada. Su hijo se cortaba. Las autolesiones habían estado ocurriendo sin que ella lo supiera, escondidas bajo la ropa, invisibles para una madre que llegaba tarde y salía temprano porque 100 millones de personas la esperaban cada semana. Cristina fue con su hijo a la psiquiatra. Aprendieron juntos.
Así lo describió ella, aprender juntos, como si la enfermedad de John Marcos hubiera sido también el momento en que ella tuvo que detenerse, sentarse y aprender algo que la industria nunca le había pedido que aprendiera. A estar presente sin una cámara delante. Y entonces hizo con esto lo que hacía con todo lo que la golpeaba duro. Lo puso en televisión. Habló del trastorno bipolar de su hijo en pantalla nacional cuando el trastorno bipolar en la comunidad latina era un secreto que las familias enterraban con vergüenza. Habló de salud mental cuando los latinos de esa generación crecían escuchando que la depresión era flojera y que ir al psicólogo era cosa de locos. Recibió críticas feroces. La acusaron de exponer a su familia, de usar el dolor de su hijo para hacer rating, de traspasar límites que debían respetarse. Hubo colegas de la industria que movieron la cabeza con reprobación en reuniones privadas. Recibió también miles de cartas de madres que finalmente entendían lo que les pasaba a sus hijos. Hay algo que la industria del espectáculo latino hace con las mujeres que se vuelven demasiado grandes. No las destruye de golpe. Las destruye poco a poco, con paciencia, esperando el momento en que el costo de mantenerlas supere el beneficio que generan. Y entonces actúa con una velocidad y una frialdad que contrasta con los años de sonrisas y premios y declaraciones públicas de afecto. En noviembre de 2010, Univision canceló el show de Cristina. Le faltaban exactamente 2 años para jubilarse con honores. No le dieron esos 2 años. La manera en que se lo comunicaron dice todo sobre cómo la industria trata a las mujeres que han dado todo. No hubo una reunión formal con tiempo para procesar. No hubo un reconocimiento de lo que había construido. Hubo una llamada, una noticia entregada sin la dignidad que merecían 21 años de trabajo y una promesa cobarde de que podría seguir haciendo especiales para la cadena. Cristina respondió con la misma claridad con que siempre respondía cuando alguien intentaba manejarla. Dice quién, yo no voy a hacer ningún especial para esta cadena. Bye. Y salió. Tenía 30 empleados que dependían de ella. 30 familias. Tuvo que ser ella quien les diera la noticia porque la cadena no tuvo la decencia de hacerlo. Nos votaron, les dijo. A mí me votaron, nos fuimos todos. Lo que vino después del despido es la parte de la historia que la industria prefiere no examinar demasiado de cerca. Porque lo que le pasó a Cristina después de que Univision la descartó no fue solo la historia de una conductora que perdió su programa. Fue la demostración de lo que le pasa a una mujer cuando una industria decide que ya no la necesita y la deja caer sin red. La depresión llegó con una intensidad que Cristina no había experimentado antes. No era solo tristeza. Era la pérdida de identidad de alguien que había definido quién era a través de su trabajo durante casi 5 décadas. Sin el show, ¿quién era Cristina Saralegui? Las horas se volvían eternas. El silencio de la casa se sentía como una forma de castigo. Y entonces comenzó a beber. Recuerda lo que construyó su infancia. Su madre, María Cristina, nunca se recuperó del exilio cubano. El alcohol se convirtió en su refugio y después en su destrucción. Murió a causa de su adicción. Cristina había crecido viendo eso, había cargado ese miedo toda su vida, el miedo de convertirse en su madre. Y ahora, a los 60 y tantos años, después de todo lo que había construido y todo lo que le habían arrebatado, el alcohol encontró la grieta. Hay una pregunta que Marcos Ávila le hizo una noche y que cambió todo. No fue una pregunta larga. No fue un discurso. No fue una conversación que duró horas. Fue una sola frase, dicha con la precisión de alguien que conoce exactamente dónde están las heridas más profundas de la persona que ama. ¿Quieres ser recordada como una gran periodista o como una vieja borracha? Piensa en lo que significa escuchar eso de la persona que más amas. La persona que te conoce desde antes de que fueras la mujer más poderosa de la televisión hispana. La persona que dejó su propia carrera, una carrera que podría haber sido brillante, para estar a tu lado. La persona que ha visto cada batalla, cada logro, cada derrumbe. Marcos Ávila había dejado Miami Sound Machine cuando la banda estaba en su mejor momento. La misma banda que se convertiría en una de las más exitosas de la música latina. Mientras Gloria Estefan ganaba Grammy tras Grammy, Marcos estaba en casa construyendo la carrera de su esposa. Podría haber sido rico y famoso por derecho propio. Eligió ser el hombre detrás de la mujer más poderosa de la televisión hispana. Ese sacrificio le daba una autoridad moral que nadie más tenía. Y la usó exactamente cuando hacía falta. Vieja borracha. Las 2 palabras más cargadas que podía usar con Cristina. Su madre.
El fantasma que la había perseguido toda la vida. La imagen que más temía convertirse. Marcos sabía que la lógica no iba a funcionar. Sabía que el amor solo no era suficiente cuando el alcohol ya había encontrado su lugar. Sabía que la única manera de alcanzarla era confrontarla con su peor pesadilla. Funcionó. Cristina dejó de beber. No gradualmente, no con recaídas e intentos fallidos que se cuentan por meses. De un día para otro. Pero lo que nadie menciona cuando cuenta esta historia es lo que ese momento revela sobre la industria que la había llevado hasta ese punto. Una mujer que había resistido el exilio, el machismo de su padre, las presiones del tigre de Televisa, las traiciones de la farándula, la enfermedad de su hijo. Una mujer que había sobrevivido todo eso sin romperse. Y fue el despido de una cadena de televisión, la decisión de unos ejecutivos que probablemente nunca vieron un episodio completo de su programa, lo que finalmente encontró la grieta. No la venció Cuba. No la venció su padre. No la venció Azcárraga. La venció una hoja de cálculo con su salario en una columna marcada como reducible. Eso es lo que la industria hace. Y lo hace con una regularidad que debería avergonzar a quienes toman esas decisiones. Después del alcohol vino la enfermedad. O quizás la enfermedad ya estaba ahí y el alcohol la aceleró. La ataxia es una condición hereditaria que causa daño progresivo al sistema nervioso. Debilidad muscular. Problemas de equilibrio. Dificultad para hablar. En el caso de Cristina, la enfermedad provocó acumulación de agua en el cerebro. Tuvo que ser operada del cerebro. La mujer que había enfrentado al tigre de Televisa sin que le temblara la voz tuvo que aprender a caminar de nuevo como un bebé, agarrándose de las paredes, cayéndose, levantándose, intentando otra vez. Publicó videos de sus terapias físicas en redes sociales en 2016. No para dar lástima. Para mostrar que seguía luchando. Ahí estaba ella, la reina de la televisión hispana, sudando en una sala de rehabilitación, dando un paso, después otro más. Pero la ataxia no llegó sola a la vida de Cristina. Llegó como lo que es, una maldición familiar que persigue a los Saralegui desde hace generaciones. Su padre murió de eso. Su hermano Francisco la tiene y está en silla de ruedas. Y ahora la tiene ella. Piensa en la crueldad particular de esa herencia. El hombre que le dijo a los 18 años que no merecía la universidad porque el hijo de alguien la mantendría. El hombre que la descartó por ser mujer. Ese hombre murió de la misma enfermedad que ahora amenaza a sus hijos. La ataxia los está llevando uno por uno, sin importar el género, sin importar los logros, sin importar quién creyó que no merecía y quién sí. Y en 2017, mientras Cristina todavía procesaba su propia enfermedad, murió Iñaki. Su hermano menor. El que ella había criado casi como su propio hijo. El que había sido su mano derecha durante décadas, la persona en quien más confiaba después de Marcos. Pasó 5 meses luchando en el hospital esperando un trasplante de hígado. No llegó a tiempo. El mensaje que Cristina publicó en Instagram después de su muerte era de una sencillez que duele más que cualquier discurso elaborado. Anoche, mi hermano Iñaki falleció después de una batalla de 5 meses en el hospital. Hermano, siempre estarás en mi corazón y en el de toda nuestra familia. Te amo. No hay palabras para lo que es perder a alguien que criaste. Alguien que era al mismo tiempo hermano e hijo. Alguien que representaba el último vínculo vivo con la Cuba de la infancia, con la familia que fueron antes de que todo se derrumbara. En enero de 2024, 14 años después de que Univisión la votara, Cristina Saralegui reapareció en Despierta América. 14 años. Durante ese tiempo los rumores habían construido una versión de ella que no tenía nada que ver con la realidad. Que estaba en silla de ruedas permanentemente. Que era alcohólica. Que estaba quebrada. Que estaba destruida. Que la industria que ella había ayudado a construir la había consumido hasta no dejar nada. Lo que apareció en esa pantalla desmintió cada uno de esos rumores con la misma eficiencia con que siempre había desmontado las narrativas que otros construían sobre ella. Ni me desenterraron de ningún lado, ni llegué en silla de ruedas. Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida vamos a estar quebrados? Es que son brutos. Esa era la Cristina que el mundo recordaba. Directa, sin filtros, sin la menor intención de hacer que nadie se sintiera cómodo con una versión edulcorada de su historia.
Pero lo más revelador de esa reaparición no fue lo que dijo sobre los rumores. Fue lo que dijo sobre por qué se había ido. Estoy aprendiendo ahora a ser mujer, a ser abuela, a ser mamá, a ser hija, a hacer todo lo que no pude hacer cuando estaba trabajando hasta la pelusa. Esa frase merece detenerse un momento. Una mujer que pasó 21 años siendo la figura más vista de la televisión hispana, que construyó un imperio, que cambió para siempre lo que podía decirse en pantalla, que enfrentó a los más poderosos sin parpadear. Esa mujer llegó a los 70 años y descubrió que todavía tenía que aprender a ser mujer. No porque no lo hubiera sido, sino porque la industria que la necesitaba disponible 24 horas al día durante décadas no dejó espacio para que lo fuera de las maneras que importan más. Para estar presente en una cena sin revisar guiones. Para escuchar a sus hijos sin que la cabeza estuviera ya en la grabación del día siguiente. Para simplemente existir sin que ese existir tuviera que ser productivo para alguien más. Su hija Titi le había dado 2 nietos. Dominique y Cristina María. Por primera vez, Cristina podía llevarlos al parque sin tener que correr a una grabación. Podía sentarse a ver películas con ellos sin que el teléfono interrumpiera cada 20 minutos. Podía simplemente estar. Y en junio de 2025, a los 77 años, regresó a la televisión con una entrevista exclusiva a Karol G. El encuentro entre la reina que había pavimentado el camino y la nueva estrella que caminaba por él fue más que simbólico. Fue la demostración de que Cristina Saralegui no había terminado. Había elegido cuándo regresar y en sus propios términos. Eso también es algo que la industria no le perdonó nunca. Que incluso al final, siguiera siendo ella quien decidía. Hay una imagen que resume mejor que ninguna otra quién es Cristina Saralegui. En 2017, cuando regresó a Univisión para una visita, Marcos insistió en que usara la silla de ruedas. El recorrido desde el estacionamiento hasta el estudio era largo. Era lo más seguro, lo más sensato, lo más cómodo. La respuesta de Cristina fue la siguiente: primero muerta antes que entrara a Univisión en silla de ruedas. La misma cadena que la había botado como basura 7 años antes. La misma empresa que no le dio ni 2 años para jubilarse con honores. La misma gente que la había reemplazado por alguien más joven y más barato porque una hoja de cálculo así lo indicaba. Cristina entró caminando. Aunque le doliera. Aunque cada paso fuera una batalla contra su propio cuerpo. Entró con la cabeza en alto, como siempre lo había hecho, porque Cristina Saralegui no le regala a nadie la satisfacción de verla doblegada. Esa imagen dice todo lo que hay que saber sobre lo que nadie le perdonó. No le perdonaron que fuera demasiado buena para ignorarla y demasiado independiente para controlarla. No le perdonaron que hablara de lo que no debía hablarse y que lo hiciera durante 21 años sin que nadie pudiera detenerla. No le perdonaron que sobreviviera cada intento de reducirla, de suavizarla, de convertirla en algo más manejable. No le perdonaron que incluso después de que la votaron, siguiera siendo ella misma con una consistencia que hacía quedar mal a todos los que la habían traicionado. Pero sobre todo, no le perdonaron esto, que demostrara que tenían razón en temerle. Que una mujer cubana, exiliada, sin título universitario, con una madre alcohólica y un padre que no creyó en ella, pudiera construir un imperio que ninguno de ellos había sido capaz de imaginar. Que pudiera sobrevivir todo lo que le tiraron encima y seguir siendo reconocible, seguir siendo ella misma, seguir siendo Cristina. La nieta del zar del papel que perdió todo en Cuba. La hija del hombre que le negó la universidad por ser mujer. La madre que aprendió tarde pero aprendió. La esposa del músico que eligió el amor sobre la fama. La reina que fue destronada y se negó a caer. A los 77 años, Cristina Saralegui dice que se está preparando para lo que llama el viaje más lindo de su vida. Lo dice con una serenidad que no se aprende en una sala de clases. Se aprende perdiendo todo 2 veces. Se aprende levantándose cada vez que el mundo decide que ya es suficiente. Pa'lante, decía al final de cada programa. Para adelante, para atrás ni para impulso. Lo dijo cuando huyó de Cuba a los 12 años. Lo dijo cuando su padre la descartó. Lo dijo frente al tigre de Televisa. Lo dijo cuando su hijo miraba desde el 5º piso. Lo dijo cuando Univisión la reemplazó por alguien más barato. Lo dijo cuando el alcohol amenazaba con convertirla en su madre. Lo dijo cuando tuvo que aprender a caminar de nuevo. Y lo sigue diciendo ahora, con la diferencia de que ya no lo dice para demostrarle nada a nadie. Lo dice porque es lo único que siempre ha sabido hacer. Y eso,
más que cualquier Emmy, más que cualquier estrella en el Paseo de la Fama, más que cualquier rating de audiencia, es lo que la industria nunca pudo quitarle.